Canto número 18. ¿Es para mí? Es para mí, oh Cristo, tu gloria y honor. ¿Cómo puedes amarme a mí tan pecador? Oh Salvador, mi Redentor, cuán grande es tu bondad. Te adoraré y te amaré por la eternidad. Contento para siempre contigo estaré, y a tus pies postrado digno eres cantaré. Oh Salvador, mi Redentor, cuán grande es tu bondad. Te adoraré y te amaré por la eternidad. Muy buenas tardes para todos mis amados hermanos y amigos. Bienvenidos a este programa de mensaje de amor para salvación, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos capítulo 1, versículo 16. Qué grato es poder entrar nuevamente a esta página de mensaje de amor para salvación. Qué bueno es nuevamente ingresar para que sigamos estudiando la palabra de Dios, para que sigamos siendo edificados. Quiero pedirles disculpas y perdón también, ya que el lunes pasado no pude ingresar a la página para el programa que se tiene normalmente los lunes de 3 a 4, ya que estaba en un seminario de futuros ministros acá en Colombia y terminó a las 4 de la tarde. Entonces vamos a continuar en esta tarde estudiando el tema de la semana que transformó el mundo, de esa semana que inclusive estamos hablando de Cristo, de ese Cristo que inclusive el mismo Poncio Pilato dice que era de Jesús llamado el Cristo y que las personas decidieron crucificarle. Vamos a estar mirando los eventos que pasan en esta semana, los eventos que hemos visto ya, por ejemplo, los 2 hijos, hemos visto también la autoridad de Jesucristo, hemos visto también la entrada triunfal al templo o a Jerusalén y la purificación del templo. Vamos a estar mirando la enseñanza antes de que Jesucristo fuese a la cruz, que deja al pueblo de Israel, enseñando el Evangelio, hablando de esa semana, de lo que Él está haciendo, de transformar el mundo, de que se ha transformado el mundo gracias a esa crucifixión y que usted y yo, como personas, como cristianos o cristianas, ustedes tenemos la oportunidad de en estos días, en este presente, tener esa bendición de estar en la iglesia gracias a lo que Jesucristo hizo en esa semana, gracias a que Jesucristo fue a la cruz. Vamos a orar en esta tarde nuevamente para todos. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por entrar a la página de mensaje de amor para salvación. Gracias por querer escuchar la Biblia. Gracias por querer que el Señor nos edifique con su palabra. Vamos a orar. Un abrazo fraternal de este siervo para donde ustedes estén en cualquier parte del mundo. Un ósculo santo. Vamos a estar orando y vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por esta tarde, gracias porque nos permite nuevamente entrar a esta página de web, mensaje de amor para salvación. Gracias por nuestros hermanos Jorge Pérez, nuestro hermano Mario José Mendieta, por los hermanos que predican allí o predicamos allí, por el seminario que ha pasado Dios, muchas gracias porque es un seminario en el cual hablamos de su Hijo Cristo, en el cual hablamos del ministerio de la vida de su Hijo Cristo y el cual nos deja de enseñanza a Dios que hay que predicar a su Hijo Cristo más inclusive insistentemente, más constantemente, a nuestros seres queridos, a nuestros vecinos, amigos, familiares, compañeros de estudio y de trabajo. Gracias por enseñarnos la vida de su Hijo Cristo, para que aprovechemos Dios, comprendamos ese amor infinito que tiene por todos los seres humanos. Gracias Dios por mis hermanos, gracias Dios por mis hermanas, gracias por las actividades que nos ha permitido hacer durante esta semana, en trabajo secular, en el estudio,
en la universidad, donde quiera que hayan estado o hayamos estado, Dios, porque nos cuida, nos protege, nos guía, Dios, para que le glorifiquemos y lo honremos, porque nos da fuerza para seguir luchando contra el pecado y ser perseverantes, Dios. Gracias por mis nuevos hermanos que han sido añadidos a su iglesia en estos días, en este año. Gracias por los hermanos que están llevando los estudios y las personas que están recibiendo los estudios, para que ellos conozcan de su palabra, para que sean evangelizados. Gracias por colocarnos en el ministerio de evangelizar, el ministerio de Dios de llevar los estudios a las personas, el ministerio de visitar a nuestros hermanos ancianos, el ministerio de visitar a las personas enfermas, el ministerio de visitar a muchas personas, Dios, que no conocen su palabra. Gracias por esos privilegios tan grandes que no merecemos. Rogamos pues que nos dirijan este estudio y que siempre sea para edificación, que siempre sea para alimentación del Espíritu y para que sigamos perseverando. Gracias por nuestros hermanos y hermanas en el mundo entero. En Jesucristo damos gracias por su palabra, damos gracias por la fe, damos gracias a Dios por los frutos del Espíritu Santo, y damos gracias por la sabiduría, damos gracias por su Hijo Cristo que nos ayuda a vencer, quien es la cabeza y el arquitecto de la iglesia, el que nos dirige. Damos gracias a Dios porque siempre nos está fortaleciendo. En Jesucristo, muchas gracias. Amén. Ok, mis amados hermanos, vamos entonces en este momento a estar estudiando la palabra de Dios. Vamos a mirar un poco más acerca de esa semana que transformó el mundo en cuanto a lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos a entonces estar mirando, habíamos quedado en la historia de la parábola de los dos hijos, y hoy quiero que miremos acerca de la otra historia que Jesucristo contó. Jesucristo entonces después contó la parábola de los inquilinos malvados que mataron al hijo del dueño de la hacienda. Eso está en Mateo 21, 33 hasta el 41. Ahí nos habla acerca, o al menos hasta el 45. Ahí está ese punto. También está el Marcos 12, 1 al 12, Lucas 20, 9 al 19. Habló de la piedra que podía haber salvado a Israel, pero fue desechada. Los dirigentes sabían que Jesús estaba hablando directamente a ellos. Les contó la parábola de la fiesta de las bodas, Mateo 22, 2 al 14. Los parientes y los amigos no solo rechazaron la invitación, sino que incluso se aprovecharon de la ocasión para jugar de asesinos. El rey que llevaba a cabo las bodas para su hijo se enfureció y dijo: «Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis». Eso está en Mateo 22:9. Cuando los privilegiados prefirieron quedar fuera, la gente común fue invitada. No es de extrañar que la gente común oyó a Jesús con alegría. Entonces, la parábola de los labradores malvados es una parábola bien interesante, es una parábola en la cual se nos está hablando acerca de la aceptación de Cristo o del rechazo de Cristo. Se nos está hablando acerca de qué fue lo que hicieron estos hombres. Jesucristo está hablando de una parábola y está hablando inclusive para ellos mismos, para los judíos, para los fariseos en ese momento. Les está hablando acerca de la aceptación de Él como Rey, de Él como Salvador para ellos que son un pueblo, y de lo que ellos hicieron, la respuesta de estos hombres, de estas mujeres, de todos los que habían allí. No solamente habían judíos, habían también mujeres allí. Dice el versículo 33 en adelante. Voy a leer los versículos hasta el 46 y vamos a mirar después la aplicación. Dice la Biblia: «Hoy otra parábola. Un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando los siervos, a uno le golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y aporémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará de aquellos labradores? Le dijeron a los malos, destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino
de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Entonces, bien interesante acá lo que nos dice la palabra de Dios. Y lo que vamos a estar mirando entonces. Dice el versículo 33 en adelante, dice, oí otra parábola. Jesucristo viene antes habla de la parábola de los dos hijos y habla inclusive del arrepentimiento, hablando acerca de que las personas que recibiesen la palabra de Dios, Él no está mirando la condición, Él no está mirando inclusive el pecado de las personas, sino que Él está mirando la aceptación que tienen hacia Él. Las prostitutas, los publicanos, las personas pecadoras que están aceptándole, es a que Él inclusive les está dando salvación. Y acá está hablando acerca de ellos mismos como labradores, de ellos mismos como trabajadores, pero que son malvados. Recordamos la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Dios escogió un pueblo que es el pueblo de Israel o el pueblo judío. Este pueblo tenía un trabajo especial y era de cumplir la ley de Dios. Pero entonces habla acerca de esta parábola para ellos mismos de un encargo que Dios les dio. Por eso inclusive también se habla mucho de la parábola más adelante, el capítulo 22, pero también de la parábola de los talentos, porque se está hablando de algo que se les entregó, pero algo que están haciendo ellos mal, administrando mal ese reino o administrando mal el pueblo. Dice el versículo 33, oí otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, dice, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Esta es una representación de él mismo, esta es una representación del mismo Cristo, el mismo Dios, el cual entregó un pueblo, el cual entregó inclusive, recuerden de que en el Antiguo Testamento, Dios, por ejemplo, cuando llamó a Abraham, cuando habla de Jacob y Isaac, está hablando de estos hombres, por ejemplo, de las 12 tribus, está hablando de los jueces o de los reyes, está hablando inclusive de que se le da el reino a estas personas. Se está hablando de unos líderes, por ejemplo, con Salomón, con los reyes, por ejemplo, con Abraham. Se está hablando de que ellos tenían inclusive un liderazgo, que tenían inclusive un pueblo, un reino, una ley. Y él se pone inclusive, o como Dios mismo, se pone allí como ese padre, el cual dice que arrienda, o que da inclusive, pone un vallado, hace algo que es muy imperfecto, hace algo inclusive un pueblo o una casa que es perfecta. En el Antiguo Testamento recuerde que está la ley de Moisés, una ley en la cual se da al pueblo de Israel para que cumplan esa ley, y en esa ley estaban cerrados, como dice, había un vallado, del cual si no salían de ahí había protección, había inclusive bendición y guía, para que ellos fuesen salvos, para que inclusive ellos tuviesen la libertad y la prosperidad que Dios les promete, las promesas y el pacto. En el Nuevo Testamento estamos hablando ya de la iglesia, estamos hablando ya del punto cuando Jesucristo da esas llaves que se las da a Pedro y que Pedro predica, y que después se habla de que ellos como apóstoles o como discípulos o como líderes de la iglesia, entonces ya hay un vallado allí. Pero entonces estamos hablando cuando Cristo inclusive no ha muerto, Cristo inclusive está predicando, y está predicando que se les dio un reino, está predicando que se les dio una casa, está predicando que se les dio inclusive un pueblo para que ellos lideraran, para que ellos guiaran, pero que están haciendo algo muy malo. Dice que se les dio una casa donde hay dice allí, un vallado, dice que plantó una viña, dice la cercó de vallado. La viña inclusive es algo muy interesante allí porque utilizaban la viña para ese tiempo, para la alimentación, para inclusive hacer lo que hacían en ese tiempo para las semanas, las fiestas. Dice que la cercó de un vallado, también dice cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Esa es la representación del pueblo de Dios, la representación de lo que Dios se había hecho de ellos, como ese especial tesoro, el pueblo de Israel. Y está hablando acerca de ellos como los líderes. Dice que, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Entonces estamos hablando de que para este tiempo, y en el Antiguo Testamento también,
por ejemplo, hablábamos de los frutos que el pueblo debía entregar. Por eso, inclusive en el Antiguo Testamento, los profetas, los mismos reyes, por ejemplo, inclusive con Daniel, con Josías, con Ezequías y con muchos otros, era que inclusive les hablaban al pueblo diciéndoles de que estaban mal, de que estaban volteando los mandamientos de Dios, que no estaban sujetándose al Creador, a Jehová, que estaban en la idolatría, en la fornicación, que no estaban cumpliendo los mandamientos. Entonces se les está pidiendo un fruto y los frutos que ellos tenían eran malos. Los frutos inclusive cuando habla allí en el Antiguo Testamento, por ejemplo con Oseas, cuando se le pide que consiga una mujer prostituta y que inclusive se habla de que ellos están prostituyéndose o que están cambiando la ley de Dios por la mentira, por el engaño, por la idolatría. Pero entonces estamos hablando allí de unos frutos. Estos hombres, dice ahí la Biblia que Jesucristo está pidiendo los frutos a ellos y que ellos están haciendo muchas cosas malas. Recuerden de que Jesucristo también en el capítulo, por acá más adelante, en el capítulo 23 está acusándoles y les está diciendo hipócritas. Entonces les está pidiendo un resultado a ellos que no tienen, les está pidiendo unos frutos que no son frutos buenos, unos frutos podridos. Y por eso inclusive dice allí que envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos, pero entonces dice la Biblia, mas los labradores tomando a los siervos, a uno le golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Ahí está hablando acerca de lo que hicieron estos hombres en cuanto a la parte de la mentira, en cuanto a estas cosas, dice de lo que ellos van a hacer inclusive con el mismo Cristo. Él está hablando lo que va a pasar, de lo que no le están aceptando, del rechazo y de lo que quieren hacer con él, que es matarle. En el versículo 33 dice, envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Entonces nuevamente se está hablando de la predicación del evangelio. Nuevamente se está hablando de que se predica el evangelio pero que no han aceptado, que no se han arrepentido, que no están reconociendo a Jesucristo como el Señor. Y recordamos de acá que en el capítulo 21, en los versículos del 1 en adelante, estamos hablando de que estos hombres estaban esperando a un rey, a un emperador. Pero cuando Cristo les está predicando, entonces estos hombres aún no entendían de que eran ellos los labradores malvados. Pero por eso les está hablando por parábola. Llegan un versículo más después, dice que ellos entienden, pero en este punto todavía no han entendido. Y dice en el versículo 30, vamos a mirar el versículo 37, dice, finalmente les envió su hijo diciendo, tendrá respeto a mi hijo. Entonces se está poniendo él como ese hijo, hablando de la parábola. Pero ellos en su mente solamente tienen de la historia que está contando Jesucristo, que les está diciendo, bueno, ellos inclusive están pensando, bueno, esos ladradores son muy malos, o ellos en su mente están pensando, bueno, nosotros hacemos lo mismo. Están pensando o pueden estar pensando eso. Pero mire lo que nos dice la Biblia, dice, mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosla y apoderémonos de su heredad. Entonces el punto interesante es que Jesucristo quiere demostrarles a estos hombres de que el pueblo, de que la nación Israel, de que el pueblo judío era el especial tesoro de Dios, no de ellos, porque ellos se están apoderando, ellos están inclusive tomando al pueblo de Dios para ellos poner las leyes, para ellos decir a las personas qué era lo que debían de hacer, pero ellos no estaban practicando los mandamientos. En sí lo que estaban haciendo acá era una mal administración de las leyes, estaban siendo malos líderes. Dice allí, en ese versículo, entonces, apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, quiera de aquellos labradores. Entonces mire que ahí Jesucristo está haciendo la pregunta. Pero entonces ya pasa a la otra parte donde dice le dijeron es ellos mismos que están escuchando. Jesucristo viene predicando acerca de unos labradores y inclusive de unos siervos que van a pedir frutos y de un hijo que va a pedir frutos y que a esos tres grupos inclusive los matan y que no entregan ninguna clase de fruto, sino que se apoderan de esa viña, se apoderan de ese terreno, se apoderan de esa parte allí, de ese terreno, para ellos hacer con ellos
lo que ellos quieran. Entonces el versículo 41 dice, le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto, dice, a su tiempo. Dice esas personas. Pero Jesucristo dice, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Dice que a los malos destruirá sin misericordia. Entonces ellos mismos están respondiendo o inclusive están hablando de lo que va a pasar con ellos mismos. Pero inclusive todavía no se han dado cuenta de algo bien interesante. Dice, y arrendará su viña a otros labradores. O sea que está diciendo de que la mala administración que están haciendo con el pueblo de Israel o lo que ellos están haciendo mal, entonces ellos están diciendo, o están inclusive acá reconociendo de que la mala administración de una heredad o de una viña, cuando se maneja mal, se puede entregar a otra persona, se puede entregar a otro labrador. Dice que para que le paguen el fruto a su tiempo, o sea, están hablando de un fruto que debe dar. Pero entonces el versículo 42 dice, Jesús les dijo, entonces acá hace una pregunta, ellos responden, pero entonces ya viene la otra parte de Jesús. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ellos mismos que tenían la ley no habían leído esto. Dice, nunca leíste en las Escrituras o lo leyeron, pero no se acordaban de esto. Porque esto estaba en las Escrituras, esto estaba en la ley. Entonces dice, la piedra que desecharon los edificadores. Dice allí, ha venido a ser cabeza del ángulo. Este mismo versículo está por allá en Efesios capítulo 2, versículo 20, versículo 19 al 20. Acerca de la piedra del ángulo, pero dice acá la piedra que desecharon. También el apóstol Pedro habla acerca de esto, de esa misma piedra. En Daniel 2, 34 al 35 también habla acerca de esto, la piedra que desecharon los edificadores. Dice, ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces lo que les está diciendo allí es que inclusive ellos mismos están reconociendo de que el mismo Cristo, de que el mismo Señor es el Salvador. Está reconociendo allí entonces de que esa persona que ha dado el reino, que inclusive ha dado esa heredad, hablando allí del padre de familia, es el que tiene la autoridad para entregarle a otra persona, a otro edificador, a otro labrador. Entonces les está diciendo aquí, y es un punto muy interesante donde dice, la piedra que desecharon los edificadores. Desecharon ellos. Mucha gente desecha esa piedra la cual es Cristo, esa piedra que es la salvación, esa piedra inclusive que iba a ser allí, que iba a entrar al cielo para darles a ellos salvación, darnos a nosotros salvación. Pero dice que ha venido a ser cabeza del ángulo, y es muy interesante ese punto donde dice cabeza del ángulo. Dice, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces lo que está diciendo es que para ellos es maravilloso, inclusive lo que se está mostrando acá, lo que se está diciendo acá, la palabra del Señor. Dice en el versículo 43, porque el versículo 42 es más interesante por lo que ellos dicen. Ellos reconocen, pero entonces Jesucristo está diciendo que como la han desechado, dice que eso es para beneficio inclusive de los que están mirando allí, porque se está hablando de la autoridad de Cristo, se está hablando de lo que Dios ha dado a estas personas, pero que como no lo han aceptado como Rey y Señor, entonces que va a pasar a manos de otras personas. Versículo 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Muy interesante este punto, porque el mismo Jesucristo está diciendo, va a ser quitado de ustedes el reino, va a ser quitado de ustedes esta autoridad. Recuerde que el liderazgo, estamos hablando allí de liderazgo y estamos hablando de lo que estos judíos están haciendo con el pueblo, estamos hablando allí de que estas personas están hablándole al pueblo de que a través de Moisés ellos pueden ser salvos, pero que no son capaces. Entonces ya se está hablando Cristo que para más adelante, está hablando inclusive para cuando va a ir a la cruz, ya que inclusive esta piedra o este reino iba a ser entregado a otras personas. Estamos hablando, por ejemplo, a los apóstoles, estamos hablando, por ejemplo,
a los discípulos, estamos hablando a muchas personas inclusive que aceptaran la voluntad, que aceptaran por ejemplo la crucifixión, que aceptaran inclusive las palabras de él mismo, las palabras de Cristo. Pero esto iba a ser para más adelante, esto iba a ser inclusive porque ellos aún no están entendiendo, ellos aún inclusive están rechazando a Cristo. Pero va a ser quitado, y sabemos de que la palabra de Dios dice que esto fue quitado de ellos para ser entregado, fue entregado a los discípulos, a los apóstoles. Recuerde que el apóstol Pedro es el que tiene las llaves para abrir el reino, y después cuando se bautizan las personas entonces son añadidas a ese reino. Pero dice que va a ser quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Me interesa un punto allí donde habla de los frutos, porque estos hombres eran muy arraigados, eran hombres inclusive que querían hacer cumplir la ley, pero el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 dice de que ellos son guías de ciegos, dice inclusive que eran fornicarios, que eran idólatras, que eran hombres de que no estaban cumpliendo la ley, que eran hombres que querían que otras personas cumplieran la ley, pero ellos no estaban mostrando la ley, de que era una ley que era imposible cumplir, y que por eso era importante de que ellos aceptaran las palabras de Cristo, la ley de Cristo, porque la ley de Cristo les daba libertad de esa ley de Moisés. Entonces acá se está hablando de esos frutos, van a ser unos frutos diferentes, ya no van a ser unos frutos de la ley de Moisés, porque los frutos de la ley de Moisés daban el conocimiento del pecado, daban conocimiento de muerte, daban conocimiento de que las personas no eran libres, mientras que el reino que iba a ser dado a los discípulos, a los apóstoles, ese reino que es el de él, que es cabeza el mismo Cristo, entonces dice es un reino en el cual hay unos frutos que son muy provechosos, son unos frutos excelentes. Dice el versículo 44, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Mire el punto allí, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Importante allí es porque muchas personas que no iban a aceptar y pues no aceptaron, porque sabemos que la palabra de Dios dice que muchas personas no aceptaron la ley de Cristo, la voluntad de Cristo, muchos judíos no la aceptaron, pero inclusive esa misma palabra, esa misma ley, iba a ser para ellos el quebrantamiento, iba a ser para ellos inclusive el juicio, para ellos mismos, como dice la misma palabra allí en Juan 12:48, donde nos dice que Jesucristo nos va a juzgar con su palabra en los postreros tiempos. Entonces, es importante acá de que Jesucristo les está predicando acerca de que ellos son los labradores malvados, les está predicando de que Dios les había dado el pueblo para que lideraran, para que cumplieran las leyes, para que aceptaran la ley de Cristo, pero ellos no están haciendo un buen liderazgo, no están aceptando las leyes de Cristo, sino que están haciendo malas cosas, están inclusive dando malos frutos, como el pecado, y también pues van a matar al Hijo, van a matar inclusive al Cristo. Jesucristo lo dice inclusive en esta misma parábola. También es bueno recordar que muchos de ellos no entendían estas parábolas. Pero dice ahí, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Va a desmenuzar, ¿por qué? Recuerden que el mismo Daniel 2:44 dice que a ese imperio, que era el romano, Jesucristo mismo le iba a desmenuzar. Cuando dice que se iba a venir este reino, donde dice que en los días de estos reyes, dice que Dios dará un reino el cual no será jamás destruido, donde desmenuzará, quebrantará a estos reinos y que jamás sería destruido, jamás será destruido. Ese es el reino que Cristo edificó, ese es el reino que está dando acá a conocimiento a estos hombres. Versículo 45 dice, y oyendo sus parábolas los principales, mire, están allí, principales sacerdotes, y los fariseos, dice, entendieron que hablaba de ellos. Ahora sí entendieron que hablaban de ellos. Acá entendió. Esta es una parte muy interesante porque está hablando acá de que estos hombres entendieron por lo que ellos estaban haciendo, inclusive con la voluntad de Dios, con las palabras de Cristo, no las están aceptando, y pues inclusive con la misma ley de Moisés, que ellos no estaban practicando esto. Pero dice allí en ese punto, dice que entendieron que hablaba de ellos. Pero entonces mire el versículo 46. El punto acá es interesante. Cuando el hombre entiende de que debe arrepentirse, cuando el hombre entiende
que se le apunta a su pecado o a sus pecados o a nuestros pecados. Cuando vamos a predicar el Evangelio, predicamos lo que Cristo nos dice y se le predica a la persona que es alcohólica, que es drogadicta, que es fornicaria, idólatra, que es homosexual, lesbiana. Cuando ellos entienden que deben de cambiar esto, pasa lo siguiente en el versículo 46. Dice, pero al buscar cómo echarle mano, mire lo que pasaban ya con él. O sea que estos hombres no aceptaron, no se arrepintieron de lo que Cristo está diciendo allí. Ellos entendieron, pero mire lo que pasa al 46. Pero al buscar cómo echarle mano, querían echarle mano, querían que lo crucificaran ya. Pero el versículo dice que temían al pueblo. Estos personajes también temían al pueblo porque pues, habían personas que estaban aceptando a Cristo. Miramos en los versículos anteriores de unos jóvenes y hablamos también de que eran unas que eran prostitutas y publicanos que estaban aceptando a Cristo. Pero dice que temían al pueblo, dice porque éste le tenía por profeta. El pueblo tenía a Cristo por profeta. Mucho respeto porque ellos, como inclusive judíos, también conocieron a los profetas y ellos sabían de que venían de parte de Dios. Entonces acá se nos está hablando de este punto tan interesante, de que Cristo está hablando a estos judíos, a estos principales judíos y fariseos de lo que Dios les ha concedido y de lo que Dios les va a quitar por no liderarlo bien, por no utilizarlo bien. Recordamos inclusive cuando Dios a través del apóstol Juan, a través del ángel, le habla por ejemplo a las 7 iglesias en Asia y les habla de que si no corrigen sus deficiencias, que iba a quitar inclusive la estrella, que iba inclusive a quitar la iglesia de sus manos. Eso lo dice allá en Apocalipsis capítulo 1 y en los siguientes capítulos, al capítulo 3 y 4, está hablando acerca de eso. Pero lo importante acá es que se nos está hablando acerca de lo que Cristo está utilizando acá, la parábola de los labradores malvados, de estos hombres que no utilizaron bien las bendiciones de Dios, que no utilizaron bien este liderazgo que les dio Dios, para que no solamente cuidaran al pueblo, sino para que también se sujetaran a las leyes, se sujetaran a Cristo como el Redentor, como el Salvador, y para que allá mismo inclusive, pues ellos pudieran inclusive tener estos buenos frutos. Se les está llamando entonces el punto allí. ¿Qué pasa con las personas? ¿Qué pasa para nosotros? Cuando nosotros no cumplimos las leyes de Dios, cuando no aceptamos de que estamos en pecado, que nos debemos arrepentir, entonces es quitada la salvación, es quitada inclusive la oportunidad de la salvación, porque la misma palabra dice de que Cristo vino a salvarnos, Juan 3, 16 y 17, pero también nos está diciendo, segunda Tesalonicenses 1, 2, 10, donde se nos está hablando de que por la ignorancia, por la maldad y porque el hombre no se arrepiente, también el hombre puede perderse, también el hombre inclusive puede irse al infierno, porque no le acepta, porque el mismo Satanás está oscureciendo los ojos a las personas, 2 Corintios 4, 4. Entonces el punto interesante acá es que Jesucristo está hablando en parábolas, Jesucristo está allí en esta semana, de la cual Él está caminando, de la cual está purificando el templo, de la cual está purificando al pueblo, está enseñando a las personas acerca del Evangelio, está mostrándoles a las personas el pecado para que ellos se arrepientan, y es el punto del Evangelio. Hay que predicar como Cristo predicó, hay que predicar donde quiera que estemos acerca de lo que los hombres necesitan hacer. Necesitan reconocer la autoridad de Cristo, necesitan reconocer de que Cristo es el Señor, de que Cristo es Dios, necesitan reconocer de que solamente Cristo puede dar salvación, necesitamos reconocer de que Jesucristo es el único que nos puede llevar al cielo. Necesitamos reconocer de que inclusive Cristo es el que adopta a las personas a la iglesia. También necesitan entender las personas de que si no se arrepienten o que si no nos arrepentimos, entonces también vamos a ir al infierno. Que se nos va a quitar la oportunidad de la salvación. Nos va a quitar. Me acuerdo yo de un versículo allá en el libro de los Salmos. Quiero que vayamos al libro de los Salmos en el capítulo 119, el salmo más largo, pero que es un salmo tan interesante, donde nos habla allí en uno de los versículos tan interesantes en el Salmo 119. Mire lo que nos dice el Salmo 119, versículo 43. Dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Hay que esperar en Dios, porque se nos puede quitar la palabra, se nos puede quitar las bendiciones, la oportunidad de arrepentirse, la oportunidad de llegar a la iglesia, la oportunidad de ser salvos.
muchas veces se pregunta de por qué las personas no llegan a la salvación. Y el punto es porque no reconocen a Cristo como la autoridad, no reconocen a Cristo como su Señor, no aceptan de que tienen problemas, pecados, y no aceptan de que deben de arrepentirse para hacer la voluntad de Cristo. Eso fue lo que les enseñó a estos hombres, para que ellos dejaran de ser malvados, para que ellos se arrepintiesen. Pero vemos en el capítulo 22 que inclusive pues estos hombres parece que no quieren arrepentirse. Quiero mirar un poquito ese capítulo 22, de unos versículos ahí para que miremos lo que Jesucristo nos sigue diciendo allí, y quiero que vayamos analizando, leyéndolo en casa, para que cuando volvamos nuevamente a este programa el próximo lunes, vamos a mirar eso. Nos dice allí que luego los fariseos y los herodianos se aliaron para enredar a Jesús en sus propias palabras. Los fariseos aborrecían a los herodianos y los consideraban traidores, pero aborrecían más a Jesús. La siguiente pregunta tramposa fue planteada: ¿y qué el impuesto del censo? Jesús con una moneda en la mano dijo: da pues a César lo que es del César. Eso está ya más adelante, capítulo 22, versículo 21, pero nos está mostrando entonces el punto de lo que nos dice en el capítulo 22, versículos 1 al 14, donde nos habla acerca de que los parientes y los amigos no solo le rechazaron la invitación, sino que incluso se aprovecharon de la ocasión para jugar de asesinos. El rey que llevaba a cabo las bodas para su hijo se enfureció y dijo: id pues a las salidas de los caminos y llamad las bodas a cuantos halléis. Cuando los privilegiados prefirieron quedar fuera, la gente común fue invitada. No es de extrañar que la gente común oyó a Jesús con alegría. Punto interesante acá entonces. Jesucristo está predicando. La invitación es, hermanos y hermanas, predicar más a Cristo, predicar más en los hogares, en las universidades, en el colegio, en el trabajo, en la vecindad, en el barrio. Predicamos más a Cristo. Ya hemos conocido muchos datos acerca de Cristo. En el seminario la semana pasada hablamos de varios eventos de Cristo, del ministerio de Cristo. Hablamos, por ejemplo, de lo que Cristo hizo mientras que estuvo en la tierra, de los milagros, de las cualidades de Cristo. Es importante entonces, así como Cristo le dijo a estos hombres, necesitan arrepentirse, porque si no, va a ser quitar las bendiciones más grandes para el hombre. La salvación, el ser adoptados en una familia, el ir al cielo por una eternidad. Eso es lo que tienen todos los hombres hasta que Cristo venga, hasta que uno muera. Y eso lo podemos predicar. Tienen la oportunidad de arrepentirse, tienen la oportunidad de que Cristo sea su Señor, tienen la oportunidad de aceptar a Cristo como la autoridad, tienen la oportunidad de aceptar la bendición de estar en una familia, que es la iglesia, tienen la oportunidad de ser salvos, de ser perdonados de pecados a través del bautismo, tienen la oportunidad de estar en esa iglesia, de estar en esa familia, inclusive añadida por el mismo Cristo, de tener el sello del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo. Esas son las bendiciones de las cuales podemos predicar. Ya si las personas no obedecen, ya si las personas no hacen caso, pues entonces va a pasar como con estos hombres, va a ser quitado de ellos, porque la misma palabra dice allí, en el capítulo 23, hipócritas le dice a estos mismos judíos y fariseos, porque no querían obedecer, porque no querían hacer la voluntad de Cristo. Muchas veces de que uno como cristiano necesita también decirle a las personas de que es necesario que obedezcan, de que es necesario que hagan la voluntad de Cristo, porque si no van a ir al infierno. Pero están las bendiciones, entonces quiero dejarle en mente, que quedemos en mente. Tenemos las bendiciones más grandes de nuestro Padre Celestial, el Evangelio, predicar el arrepentimiento, predicar el Evangelio, la confesión, predicar acerca que las personas pueden ingresar a una familia, pueden ser adoptados en una familia, que pueden ser perdonados. Son bendiciones que tiene el hombre para que las acepte, porque muchas personas no tienen estas bendiciones, no son perdonados, no están en la iglesia de Cristo, aunque piensen de que están en una iglesia,
no están en la iglesia que Cristo compró. Y sobre todo, pues no tienen la bendición de estar en esa familia, de ser santos, santificados, de ser reyes y sacerdotes. Esas son las bendiciones que tienen. Jesucristo les invitó a ellos, les mostró las bendiciones tan grandes que ellos tenían, para que las aceptaran o no las aceptaran también. Es importante predicar las bendiciones que tiene el hombre, para que las acepten, de ser perdonados, de dejar de ser pecadores, de dejar de ser hijos de Satanás o hijas de Satanás, de dejar de ser inclusive engañados por el sectarismo, de dejar inclusive ser llevados por las costumbres y tradiciones, de dejar de ser llevados de pronto por la familia, por los libros de la filosofía, o también de inclusive de estar en el engaño. Esta era la invitación, estos son los versículos que queríamos estudiar en esta tarde. Espero que si hay una pregunta o un comentario lo puedan hacer ahí para que se pueda ingresar y podamos escuchar esos comentarios o mirarlos y mirar cómo podemos ayudarnos. Voy a leer algunos versículos del capítulo 22 para que miremos acerca de esta semana. Jesucristo sigue aún predicando, Jesucristo inclusive sigue mostrándole a las personas. Me gusta mucho que Jesucristo nos motiva y nos invita a predicarle a las personas acerca del error, a predicarle a las personas acerca de lo que ellos deben de hacer para ser salvos. Sigue Cristo predicando y les dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decía a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas, y quemó su ciudad. Entonces dijo a los siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos, y llamad las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Esta es otra parábola que habla acá Jesucristo de las bodas. Está hablando inclusive para los mismos judíos, para el mismo pueblo de Israel, hablando de que ellos mismos, como el pueblo escogido, como el pueblo especial de Dios, le están rechazando. No le están respetando, no le están aceptando como Señor y Dios, no le están aceptando como el Rey, sino que le están rechazando. Pero esa es una parábola que miraremos para la próxima clase. Para hoy solamente quería que nos motiváramos con esta parábola, que miráramos la parte del ser labradores malvados. El punto es que si usted y yo como cristiano o como cristiana estamos siendo malvados con las bendiciones del Señor, con lo que Él ha hecho con nosotros, poniéndonos en la viña, poniéndonos inclusive en el reino, dándonos las provisiones para el Espíritu Santo, fortaleciendo, ayudándonos, por ejemplo, a predicar, a evangelizar, ayudándonos a hacer muchas cosas, pero estamos practicando cosas malas, estamos haciendo cosas que no le agradan a Dios, pues va a ser quitar a nosotros las bendiciones más grandes, bendiciones de la salvación, las bendiciones de estar en el reino, las bendiciones de ser un rey, sacerdote o sacerdotisa reina. Nos va a quitar esos privilegios y los va a dar a otras personas. He escuchado muchas veces en congregaciones donde una persona que lleva mucho tiempo en la vida cristiana, en la iglesia, 30, 40 años, llega a un punto que esa persona se vuelve al mundo, y está en el mundo, y se vuelve católica, o se vuelve mormona, o testigo de Jehová. Mientras que otra persona que está comenzando en la iglesia lleva 5 años y es una persona muy fiel. Una persona inclusive que comienza a predicar, que comienza inclusive a recibir las bendiciones más grandes que él desea.
Y lo importante allí es que Dios no solamente hace esa promesa, de que si se aprovecha las bendiciones de Dios, que si se le acepta Él como Rey y Señor, de que si se está predicando el Evangelio, entonces dice de que esas bendiciones o esos frutos van a ser muy buenos y no van a ser quitadas ese terreno, no va a ser quitada inclusive esa viña, no va a ser quitada inclusive ese terreno. Estamos hablando ya de la iglesia, estamos hablando de las bendiciones que Cristo nos da. Entonces, eso era lo que queríamos mirar para esta tarde. Gracias a nuestros hermanos y hermanas que ingresaron, gracias a los amigos y amigas que ingresaron. Si usted tiene una pregunta de lo que hemos estudiado, si usted tiene una pregunta de lo que ha escuchado, puede colocarla en la caja del chat a nuestros hermanos, a este siervo, para que miremos esas preguntas. Lo más importante es que Cristo nos está ofreciendo la salvación, Cristo nos está ofreciendo las bendiciones más grandes. Por favor, aceptémosles, por favor, como dice el apóstol Pablo, reconciliados con Dios. 2 de Corintios 5, 18 en adelante, al versículo 21, dice la Biblia. Quiero leerlo para que terminemos con ese versículo. Dice la Biblia de esta manera. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo y por Cristo, nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores del nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Por favor, reconciliados con Dios, reconciliémonos con Dios. Entonces, queremos dejarle esa invitación a nuestros amigos y amigas que escucharon la palabra de Dios de esta parábola de los labradores malvados. Usted puede ser bendito, usted puede ser salvo, usted puede ser salva, usted puede ser cristiano o cristiana, recibir las bendiciones en Cristo. Y recordemos nosotros, hermanos y hermanas, de que si no perseveramos, de que si no luchamos, de que si no hacemos, aprovechamos las bendiciones que Dios nos ha dado, nos las quitará. Porque si no aprovechamos las bendiciones del Señor, dará a otra persona que sí sea buen labrador, que sí sea buen obrero. Vamos a orar nuevamente para terminar. Gracias nuevamente a nuestros hermanos y hermanas que ingresaron, a los amigos y amigas que ingresaron en esta tarde en la página web Mensaje de Amor para Salvación. Recuerde que les habla su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño desde Colombia, Medellín, Antioquia. Un abrazo fraternal desde acá de Colombia, un ósculo santo, un beso para todos ustedes, hermanos y hermanas. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que Dios nos ayude para seguir perseverando en esta semana que está transcurriendo, y que sea que muramos hoy o que sea que nos dé el día de mañana, muramos en Cristo. Vamos a orar. So, Padre Celestial, gracias por esta tarde, gracias por este tiempo, gracias por enseñarnos a través de la palabra de Dios acerca del Evangelio, acerca de las bendiciones que podemos aceptar o rechazar Dios. Gracias Dios porque usted habló allí al pueblo judío, al pueblo de Israel, un pueblo de Dios en el cual usted en el Antiguo Testamento le dio un liderazgo, le dio unas bendiciones para que ellos administraran, y pues muchas veces los profetas o los mismos reyes, algunos buenos Dios, le decían al pueblo que tenían que obedecer sus mandamientos porque estaban idolatrando, porque estaban fornicando, adulterando a Dios. En el Nuevo Testamento vemos como los fariseos o los judíos Dios pues también están haciendo lo mismo, y Cristo, su Hijo Dios, viene acá a la tierra a predicar acerca del arrepentimiento, acerca del reino, acerca de estas parábolas Dios, utilizando las parábolas para decirle a estos hombres Dios de que son más labradores malos, malvados, de que han matado a los siervos buenos, de que han matado inclusive al hijo bueno, que es su propio hijo, hablando en esa parábola de lo que iban a hacer con él más adelante Dios, pero que también Dios, que en este tiempo aún la gente le rechaza, la gente aún no le da la autoridad, la gente no lo tiene como su Señor o su Salvador. Gracias por darnos a conocer estas bendiciones, Dios, por su palabra solamente es que se pueden conocer. Gracias porque nos ha mostrado el pecado para arrepentirnos, para conocer el Evangelio, para obedecer Dios. Le rogamos Dios que nos ayude para seguir predicando su palabra a las personas, para que las personas entiendan Dios acerca del Evangelio y entiendan de que deben de arrepentirse, entiendan Dios de estas bendiciones tan grandes. Le rogamos Dios que sea para obediencia, si no es para obediencia, si es para burla de usted, si es para burlarse o si es para Dios
no hacer su santa voluntad, pues que usted haga la voluntad con ellos, Dios, como su palabra dice, así como estos hombres, Dios, que no aceptaron, pues fueron hombres que también están allí para el día del juicio, para ellos recibir también la condenación. Pero gracias por mostrarnos estas bendiciones, Dios, sin dejarnos sin ella. Gracias, Dios, porque nos da su palabra para conocerlas, porque también nos enseña el arrepentimiento, el perdón de pecados, del bautismo, nos enseña cómo ser añadidos a la iglesia. Gracias, Dios, por esas parábolas que su Hijo Cristo predicó. Gracias, Dios, porque podemos utilizarlas para nosotros mismos predicarle a las personas, para que las personas entiendan estas bendiciones tan grandes y para que ellos entiendan, Dios, de que no es lo que ellos digan, de que no es lo que les diga el engaño, el setarismo o los familiares, sino lo que su palabra dice, así como estos hombres debían entender de que su Hijo Cristo era la autoridad, el Rey, el Soberano, el Salvador y Dios. Gracias por su Hijo Cristo, por lo que Él cumplió. Le rogamos que nos siga ayudando a conocer estas parábolas, nos siga ayudando a conocer, Dios, estos eventos que su Hijo Cristo hizo antes de ser llevado a la cruz, una voluntad que Él cumplió para darnos salvación. Y gracias, Dios, porque nos muestra la predicación, nos muestra inclusive el punto de la enseñanza para nosotros de predicar y predicar y predicar hasta que muramos o hasta que Jesucristo venga. Dios, guárdenos en este día, en esta tarde, para hacer lo malo, para no hacer lo malo, Dios, para no practicar el pecado, para hacer su santa voluntad, para vencer el mal, para vencer a Satanás, y para que en esta semana que usted nos permita tener, Dios, si es su santa voluntad, seguir el día de mañana, seguir adelante, Dios, perseverando en su santa voluntad, luchando contra el pecado. Gracias por mis hermanos y hermanas, por nuestros hermanos Jorge Pérez, José Mendieta, por los administradores de la página de Dios, gracias por ellos, gracias por nuestras familias, bendíganos mucho, fortalezcanos, Dios, moldéenos, Dios, porque nosotros no sabemos caminar, no sabemos actuar, no sabemos pensar y hablar. Queremos ser gobernados, guiados por usted, queremos que usted nos moldee, porque somos esos barros, Dios, y necesitamos que coloque esas manos en nosotros para que nos moldee cada vez más, mejor, santificar, purificar, Dios, para que seamos más a la estatura de su Hijo Cristo. Gracias por esta tarde y gracias por este momento. En su Hijo Cristo oramos y damos gracias. Amén. Nuestros hermanos, muchas gracias. Feliz semana. Dios nos bendiga y nos guarde a todos. Pues nuevamente la invitación es para el próximo lunes, para este tema que estamos mirando. Recuerde, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es por Dios para salvación a todo aquel que cree. Vamos a quedar con un himno, vamos a quedar con un himno y vamos a terminar por esta tarde. Que Dios bendiga y nos guarde a todos. Canto número 48. Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano. Mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano. Es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz por él.